Es tiempo de conocer más del Señor y animarnos con su palabra. Bienvenidos al servicio de la Iglesia Bautista Nueva Gorgona y su pastor Ricardo Alexis Fernández. Quédate con nosotros, ya iniciamos. Padre Celestial, por esta hermosa mañana que nos has regalado, toma el control en este momento precioso que vamos a compartir tu palabra, Señor mío. Toca los corazones de los hermanos que están aquí presentes, Señor. Y gracias, Padre, porque cada día es una nueva oportunidad para ser mejores hijos e hijas tuyos, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Mis amados hermanos, vamos a abrir nuestra Biblia en Primera de Juan, capítulo 4. Y el mensaje lo hemos titulado así, blanco y negro. Blanco o negro. Y van a entender por qué. Y de manera de introducción, hermanos queridos, ¿qué nos dice la literatura? ¿Qué nos dice estos libros enormes que andan por allí? Y uno dice, wow, ¿qué podemos aprender? William Shakespeare dice en su libro Hamlet, más o menos en los años 1600, ser o no seré, ahí el dilema. Los niños te lo dicen y a veces no saben que lo dijo William Shakespeare. Otro que se llama Stephane Mallarmé escribió, escribir es poner negro sobre blanco. ¿Y qué quiere decirte con estas frases que estamos viendo? Hermanos, el mundo, la literatura siempre nos dice, tú sabes que siempre la maldad y lo bueno nacieron para estar juntos y en algún momento vas a tener que ser un poquito malo, en algún momento tienes que ser bueno, tú tienes que jugar tu papel. Y a veces tú tienes que hacer ciertas cosas media turbias, pero el Señor sabe que lo hiciste por una justa causa y quieren meterte sí o sí, que el bien y el mal están para estar agarraditos de mano y no pasa nada. Aprendíamos en la escuela dominical, donde el Señor es claro y Nicodemo se le acerca y le dice, Rabí, efectivamente, tú tienes que ser algo especial, porque tú vienes de Dios, porque las señales que tú haces, definitivamente es porque Dios mora en ti. Necesito que me sigas explicando porque quiero aprender más. Y la respuesta contundente del Señor fue, tienes que nacer de nuevo. Porque si no naces de nuevo, no puedes entender lo que te tengo que explicar. Verde o amarillo, no. Negro o blanco. No hay grises, no hay matices. O aceptas al Señor o lo rechazas. O tienes vida eterna o tienes condenación eterna. Así que, hermanos, ¿a qué valor le vamos a dar a las palabras humanas, huecas y vacías? De repente, como decía nuestro hermano Gabriel, cuando estamos con problemas de amor, tú le abrazas y le dices, te comprendo, no te preocupes, vamos a comernos algo. Pero qué diferencia cuando dice, la Biblia te dice lo siguiente, Y la palabra de Dios, hermanos, cuando el mismo Jesús, que era Dios, él podía decir, mi papá, o yo digo lo siguiente. ¿Estaba incorrecto si él lo hubiera dicho así? Para nada. Pero él siempre dijo, la palabra de Dios dice, escrito está, de cierto te digo, dándole el realce a la palabra de Dios. ¿Y qué nos va a enseñar el apóstol Juan en estos 6 versículos solamente del capítulo 4, hermanos? Solamente hay 2 condiciones. O estás con Cristo o estás sin Cristo. Y Él nos quiere dar una advertencia, una alerta de cómo nosotros podemos diferenciar cuando se entra por esa puerta, si hay un tipo allí que es lobo rapaz o una oveja que quiere aprender. Todo está en la Biblia, está en la respuesta, pero mientras más te entregues tú al Señor, más ojos vas a tener para poder detectar este mensaje no edifica. Este mensaje de este hermano que me quiere meter cizaña no edifica. ¿Por qué tengo que decir amén a lo que está diciendo esta persona si no ha mencionado la Biblia? ¿Por qué? Porque mientras más te llenes del Señor, más sabiduría tienes de Él. Y no es para ponerse soberbio, es para poder agradarlo a Él en espíritu y en verdad y con el contexto correcto, las Sagradas Escrituras. Entremos en materia, hermanos. Versículo 1, Juan te dice aquí, alerta, iglesia, alerta, y pon tu nombre allí. Versículo 1 dice así, amados, y amados, ¿a quién está hablando, hermano? A la iglesia de Cristo, a personas creyentes, no al mundo. Dice, no creáis a todo espíritu,
sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Y ahí acabamos. Versículo 1. No creáis en todo espíritu. Ahí ven en pantalla, hermanos, lo que significa la palabra espíritu en este versículo 1. Ese espíritu es profeta o mensajero. Y puede ser un profeta o mensajero de Dios como no de Dios. ¿Y qué te dice aquí Juan? No creas en todos los espíritus, sino probad. Y la palabra probad, ¿qué significa, hermanos? Examinar. ¿Se dieron cuenta que aquí dice, entre paréntesis, bíblicamente? Yo puedo tener ojos de examinar críticamente. Yo puedo tener un ojo de juez, yo puedo tener un ojo de fariseo. Y eso también es probar. Pero como cristianos tenemos que examinar, probar en amor y bíblicamente. Y me voy más allá, hermanos. Puede ser que un hermano no tenga tanta elocuencia para expresarse en un mensaje. Puede ser. Y tú lo puedes examinar como diciendo, no me agrada esa forma de hablar porque me da pereza. Pero hermano, si es bíblico, amén. El Señor va a ir puliendo a esa persona para que pueda hablar mejor. Puede ser también que otros no aterrizan la idea. Y tú dices, oye, pero ¿cuándo? ¿Cuándo vas a aterrizar? Pero si es bíblicamente, hermanos, amén. El Señor va a ir ajustándolo a él para que pueda aterrizar la idea. Pero ¿qué pasa? ¿Cómo nosotros probamos? ¿Cómo nosotros examinamos? Wow, mira cómo se vistió. Me gusta esa ropa. Está lindo ese pastor. Me encanta. Mira cómo se expresa, mira cómo habla. Es que ese tipo sabe. ¿Qué palabras más hermosas utiliza ese pastor? Mira que tengo que tener un diccionario para entenderle. Porque es muy profundo. ¡Wow! ¡Qué dominio escénico tiene! Y hermano, todo el tiempo, ese tipo de personas que te gusta probar y tú dices que están bien, la Biblia la tienen así. 1 hora hablándote bonito. ¿Y dónde está el Señor? Y tú ves que la gente dice amén. Se regocija y dice, qué lleno salí. ¿Cómo que lleno? ¿Cómo vas a salir lleno si nunca abriste la Biblia? Eso te lo hace cualquier conferencista. Ahora hay una nueva carrera que se perfeccionó mucho en el tiempo de la pandemia que se llama coach. Y estudias y eres coaching. Y entonces tú cocheas a las personas y le dices, por aquí es, por ahí, sigue. Tú puedes. ¿Viste que puedes? Lo lograste. Qué bueno, viste que Dios quería que te fueras por aquí. ¿Cómo que vas a meter a Dios allí? Puro positivismo. ¿Y cuál es el evangelio que hoy se vende, hermanos? Prende la televisión. Quiero que prendas la televisión en los canales cristianos. Y yo quiero que tú digas amén. Dale. Tristemente no es así. Ahorita que estuve encerrado, obligado, estando sano, yo le decía a mi esposa, me siento como en la primera pandemia donde no había, estaba todo cerrado y teníamos que salir por cédula y llegaba un momento que estaba el horario un poco inverso, que una vez Sofía me dice, quiero hamburguesa, papi, y eran como las 3 de la mañana. Yo, ¿cómo que quieres hamburguesa a las 3 de la mañana? Y sale Ingrid, que yo también quiero. Y Ricardo despierto y de repente, ¿qué día es hoy? Y ya estábamos perdidos, no sabíamos si era miércoles o lo que sea. Y en estos días que estuve encerrado, obligado, en las noches, ya que no tenía que levantarme tan temprano, me puse a buscar mensajes del Señor y lo que agarré fue rabia, tristeza, porque no había palabra del Señor. Y yo me puse a examinar con ojos bíblicos y en amor. Yo decía, qué tristeza me da. Porque hay tantos pueblos, tantas personas que quieren decir amén, quieren exhortarse, buscar un norte que se llama Cristo. Y lo que reciben solamente es, tú puedes. Tú eres el constructor de tu camino. Y si quieres que el Señor te conteste, ofrenda. Y vas a ver cómo el Señor te bendice así. ¿Cuánto tú estás dando? Tanto. Dale un poquito más para que veas cómo veas. Te dicen, o ayunaste. Estás orando con lágrimas. ¿Te pusiste ropa de silicio? No. Bueno, por eso es que el Señor no te escucha.
Y la gente va y se pone ropa de silicio, hace ayuno, entrega todo. Y cuando el Señor no contesta, porque ahí no está el Señor, dicen, por eso mejor me quedo en el mundo. ¿Y quién queda manchado, hermanos? El nombre de Cristo, porque se usó en vano. Pero gloria al Señor, hermanos, que siempre va a haber un mensajero, siempre, aunque sea que escasos, que va a hablar la palabra de Dios como tenía que ser. Y hermanos, se van a crear soldados que cualquiera que sea la circunstancia que estén pasando, van a decir, confío en ti, Señor, porque tu palabra es verdad y me da paz y tranquilidad. Y a pesar de las circunstancias que me encuentro, tengo paz, porque tú estás conmigo. A mí no me tienen que hablar bonito para sentirme bien. Yo leo tu palabra, que muchas veces duele. Y cuando duele es sabroso, porque te está hablando directamente al corazón. Vamos a buscar unos versículos bíblicos para que vean cómo el apóstol, en este caso Pablo, hablaba a tal punto a estos hermanos que los hermanos lo examinaban a él con ojos bíblicos y daban fruto. Busquemos primera a los tesalonicenses. Rápidamente, hermanos. Primera a los tesalonicenses, capítulo 1. Versículo 2 al 7. Miren esta belleza de versículos. Dice así, este es Pablo hablándole a la gente de Tesalónica. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de nuestra constancia en la esperanza de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 4, porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. ¿Cuál fue la elección? Pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo, en plena certidumbre, como bien sabéis, fuisteis entre vosotros por amor de vosotros. 6. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y Acaya y que han creído. Ahí está, hermano, se presentó el evangelio en gran tribulación. Hubo un momento así de contacto. Vamos a intimidar con la palabra del Señor. Tu deber es probar a ese mensajero, pero no con ojos de que yo hablo mejor que él. No, probarlo bíblicamente. Si esa persona ampara su fe en la palabra de Dios, va a haber crecimiento. Va a haber crecimiento, hermanos. Y tus ojos no van a estar puestos, como decía el mismo apóstol Pablo, yo soy de Pablo y tú de Cefas, o de Apolo, o de yo no sé qué cosa. No, yo soy de Hugo, yo soy de Fabricio. Tú no eres de Hugo, de Fabricio, de Gabriel, de Ricardo, de nadie. Somos del Señor. Tú y yo somos instrumentos de la gloria. Por eso, hermanos, que tenemos que dejarnos usar. Y gloria a Dios, hermanos, cuando encuentras a esos hermanos que amparan su fe en la Biblia, impactan al mundo perdido. Puede ser de pocas palabras, puede ser corto, tosco, inclusive de escolaridad baja. Pero donde tú agarras la palabra del Señor, el resto lo hace Dios. Cuando estábamos en el libro de Hechos, hermanos, y el apóstol Pedro empezó a predicar con denuedo, ¿cómo decían los que estaban alrededor? Pero estos no son los vulgares pescadores. ¿Por qué hablan con tal autoridad? Porque, hermano, la autoridad no la tienes tú, la tiene el Señor. Tú eres instrumento de su gloria. Así que, hermanos, dejemos que Dios se glorifique en nosotros y no pensemos o no pensemos que eres tú, es el Señor. Otro versículo, hermanos, ahí mismo en Primera Tesalonicenses, váyanse al capítulo 5, versículo 21. Ya tuvimos la oportunidad de predicar estos versículos cuando estábamos iniciando esta obra hermosa. Y dice así, versículo 21, examinar lo que dice, hermano, todo, retened lo bueno. Ahí está. Eso es probar los espíritus. Aquí no estamos hablando de cazafantasmas, es probar a los mensajeros, hermanos. Prueben los mensajeros. Vámonos al libro de Hechos, hermanitos. Hechos 17, del 1 al 4.
Hechos 17, del 1 al 4. Mis amados, este pasaje de Hechos 17, del 1 al 4, es cuando se le predicó la palabra de Dios a los tesalonicenses. El versículo que acabamos de leer en el capítulo 1, versículo de 2 al 7 de Primera Tesalonicenses. Miren cómo ellos recibieron la palabra del Señor. Versículo del 2, del 1 al 4 de Hechos 17. Dice así: pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las escrituras. Se dieron cuenta que tiene E mayúscula, o sea, la palabra de Dios, que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Y miren la parte clave, versículo 4, y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas. Ahora, hermanos, sáltate al versículo 10. Ahí pasa un rollo, porque siempre va a haber un grupito que no quiere aceptar, y empezaron inclusive metieron preso a uno que se llama Jasón. En la noche sale Pablo para otro pueblito que se llama Berea. Pero escuchen ahora cómo era Berea. Versículo 10, inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica. Aclaro, hermano, más noble no quiere decir que eran de más de plata. Eran de un corazón mucho más dispuesto a oír. Eran más nobles. Pero aparte de esa nobleza, de ese sentir de escuchar, mira lo que hacían ellos. Y eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Eso tienes que subrayarlo, hermano. No me cansaré de decirlo, hermano. Tú no puedes decir amén al Salmo 151 cuando solamente hay 150 salmos. Tú no puedes decir gloria a Dios a una persona que nunca abre la Biblia porque te habla bonito. Di gloria a Dios cuando se resalta a nuestro Padre Celestial por medio de las Escrituras. Y tenemos que ser como los hermanos de Berea. Y dice el versículo 12, así que creyeron muchos de ellos y mujeres griegas de distinción y no pocos hombres. Hermanos, como pastor yo les digo a ustedes, de corazón, de todo corazón, no abran la Biblia cuando están aquí en Gorgona y vuelven y la cierran lunes, martes, miércoles, jueves y viernes y la vuelven a abrir el domingo. Nunca tendrán crecimiento espiritual. Y cualquier viento de doctrina que esté por allí se los va a llevar. Pero donde empiezas a intimidar con las palabras del Señor, el día que no la leas te sientes mal. Inclusive te sientes hasta sucio. Porque tú dices, gracias Padre, porque tu palabra me lava. Porque es agua, es viva, es eficaz. Te amo, Señor. En el momento del COVID, busca al Señor. Tienes tiempo para ver tus series, porque no puedes salir, pero deleítate en el Señor. Yo le contaba a unos hermanos que ayer vine aquí a la iglesia, la pasamos un tiempo muy bonito, estuvo Jaime, Fabricio, Aris y mi persona, y me pongo allí en el saloncito de la escuela dominical de los niños más grandecitos, y me puse a repasar la prédica. Y adivinen, hermanos, se cambió el título y toda la prédica se cambió, toda. Lo que tenía todo, no agarré nada de lo que se había hecho. ¿Por qué será? El Señor siempre actúa de esa forma. Y hoy puedes leer el mismo versículo y más tarde lo vuelves a leer y el Señor te dice otra cuestión, sin perder el contexto. Hermanos, deleítate en el Señor. Así que en el versículo 1 que hemos aprendido, hermanos, estamos alertas, prueba los espíritus, pero pruébalos en amor. Que no te lleve las emociones de que no me gusta cómo habla, o habla muy largo,
Este sí es chévere. Que no te lleve eso. Pruébalos bíblicamente. Y si esa persona es bíblica, di amén. Di amén. Segundo punto, hermanos. Aquí Juan nos empieza a detallar esas alertas, cómo son, cómo vienen. Aquí nos detalla tranquilamente. Vámonos, hermanos, al texto base, primera de Juan. Y esto es del 2 al 6, pero vamos a leer primero 2, 3 y luego del 4 al 6. Dice así la palabra del Señor. Versículo 2. En estos conoced el Espíritu de Dios. ¿Esa es cómo está, hermano? Mayúscula. El Espíritu Santo de Dios. ¿Cómo nosotros conocemos el Espíritu de Dios? Dice, todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Quita la palabra espíritu, hermano, y pon mensajero. Dice, todo mensajero que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Ahí está. Lo probé en corazón. Dice que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida y nadie viene al Padre si no es por Él. Es de Dios. Y pasa el tiempo y tú dices, la palabra de Dios dice y se va Biblia, Biblia, Biblia y Biblia. ¿Es de Dios o no es de Dios? Es de Dios. Pero ¿qué dice acá el versículo 3? Y todo espíritu, y pon la palabra mensajero, y todo mensajero que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. Punto. Blanco o negro, no hay grises, no hay matices. O recoges con el Señor o desparramas. Y dice, y este es el espíritu del anticristo, en el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hermano, el apóstol Pablo nos decía, tú no juzgues a los demás porque ellos pecan por ignorancia. Recuerda que nosotros en algún momento sin Cristo éramos ciegos al pecado, nos placíamos en el pecado, practicábamos el pecado, a tal punto de que tú cuando experimentabas algo pecaminoso decías, oye, está sabroso esto está bueno, voy a perfeccionarme en la maldad. Pero con Cristo, cuando todas esas escamas se caen y ves, ya a ti no te place pecar. Y cuando pecas dices, Señor, perdóname. Perdóname de corazón. Yo no quiero volver a caer. Es diferente. Tenemos esas dos naturalezas ahí peleando. La que más alimentes va a ganar. ¿Cuál estás alimentando hoy más? Esa es una pregunta que nos podemos hacer muy personal. Hermanos, dos condiciones solamente están aquí en estos dos versículos. El que confiesa a Jesucristo y el que no confiesa a Jesucristo. Y el que no confiesa, hermanos, está bajo la corriente de este mundo. Dos versículos. Primera a los Corintios. Busquen, primera a los Corintios 15 del 1 al 8. Y esto es en cuanto a los que confiesan a Jesucristo. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no creísteis, en vano. Abro paréntesis, puedes decir que creo, pero si no creíste de corazón, creíste en vano. Puede estar parado aquí, predicando la palabra de Dios, buscando un fin de engañar a las ovejas, porque recuerda, hermanos, que el tuerto es el rey de los ciegos, y te disfrazas de oveja de Cristo, y el fin es ¿cuál? Placerme en la maldad. Entonces, si tú creíste, no fue en vano. Si creíste, pero haces lo contrario, fuiste en vano. Sigo, versículo 3. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. ¿Cómo se consideraba Pablo? Abortivo. ¿Cómo se llaman hoy día los mensajeros? Apóstol, monarcas, patriarcas, el ungido. Títulos. ¿Hay algún tipo de actividad? ¿Ya le sirvieron la comida al pastor? Es que ese es el que es.
endiosamos a los hombres. Le damos realce a las palabras lindas y olvidamos la palabra de Dios por completo. Como dice Pablo, yo no soy digno, me considero un abortivo. Y ese hombre tenía más títulos que todos nosotros juntos, hablaba más de 7 idiomas y todo lo desechó por el conocimiento de Dios. Todo esto es basura ante ti. Me siento un abortivo. Pero hoy buscamos títulos, hoy buscamos apariencia. Cambiemos ese pensar, porque es incorrecto, no es bíblico para nada. Y cuando te das cuenta que estamos bajo el maligno, Efesios 6:12, Efesios capítulo 6, versículo 12, dice así: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Hermanos, el enemigo se ha metido hasta en la iglesia, el enemigo se ha metido en la Biblia, el enemigo está en todas partes. Antes era un poquito más reservado el enemigo, que no iba como tan de frente. Ahora, hermano, te entra el lobo, no vestido de oveja, el lobo, y se sienta. Buenas, aquí estoy. En Estados Unidos, hermanos, tristemente se aprobó una ley ya hace varios años del matrimonio igualitario, y era por ley. Y tú sabes lo que hacían las personas que están cegadas en maldad, porque solamente con Cristo pueden cambiar ese rumbo. Se iban a las iglesias a decir, cáseme por favor. Y habían 50 iglesias que te casaban y una no. Y ellos se iban a la que no. Y decía, y me tienes que casar porque si no te demando. ¡Qué bárbaro! ¿Por qué? Porque el malo se place. Ya el lobo no viene vestido de oveja, ya se sienta allí tranquilamente. Y si tú, iglesia, yo, pastor, no me amparo en las palabras del Señor, llega un momento que cerramos los ojos y está el lobo aquí predicando. Y todos nosotros le vamos a decir al lobo, amén. Y el lobo dice, vayamos para allá, y todo el mundo va para allá. Vamos para acá y todo el mundo va para allá. Mi pueblo perece por falta de conocimiento. Hermano, lee tu Biblia. No te lleves por emociones. Vámonos al texto base nuevamente. Y ahora leamos el versículo del 4 al 6, que es detallar lo que acabamos de explicar. Y dice, hijitos, vosotros sois de Dios y lo habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos, o sea, los que confiesan que Jesucristo no existe y no quieren creer en Él, ellos son del mundo. Por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye y el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu del error. Blanco o negro. Ahí está. Siempre será así, hermanos. Blanco o negro. No hay purgatorio. No hay espíritus por ahí divagando, buscando el perdón para irse al cielo o pagando una penitencia para evitar el infierno. Si mueres con Cristo hoy, tienes vida eterna. Si mueres sin Cristo hoy, tienes muerte eterna. Tú decides. Ya Cristo hizo su pago. Ya hizo su parte. Él vino, murió y resucitó. Eres un caballero. Y Él dice, tú crees en mí, te doy vida eterna. Tú crees en mí, te perdono los pecados. Y nadie, nada te va a arrebatar de mi mano. Pero si no entras, no entraste. Y por más buena gente que seas, apartado de mí, hacedor de maldad. Gloria a Dios, hermanos queridos,
que tú y yo confesamos al Señor como Salvador. Pero si hay alguien aquí que todavía está un poquito dudoso, hermanos, te digo de corazón y en amor, hoy es el día, porque mañana no existe. Tú puedes estar hoy bien, ahorita en la mañana y en la noche tienes COVID, ¿sí o no? Pues así mismo te puedes morir. Hoy es el día para que te reconcilies con el Señor. Blanco o negro, hijo de Dios o no hijo de Dios. Y hermanos, tú tienes la respuesta. Y al final del culto, tranquilamente podemos acercarnos. Y se va a presentar el Evangelio, no de Ricardo Fernández, sino de la palabra del Señor. Y hermanos, y aquí terminamos, pero aquí yo no puedo decir aplicación. Yo tengo que decir una doctrina y una exhortación aquí, hermanos. Y hay una primera pregunta que solamente tú te puedes contestar. ¿Cómo está mi relación con Dios? Y hermanos, y cuando tú te haces esa pregunta de cómo está mi relación con Dios, yo te digo por qué esta pregunta es importante. Si tu relación con el Señor es buena, es agradable y perfecta, y solamente lo buscas a Él, hermanos, tú siempre vas a probar bíblicamente y vas a saber cuándo decir amén y cuándo desechar un mensaje que no es del Señor. Pero si tu relación con el Señor no está profunda, se te para cualquiera aquí, un lobo, y le dices amén. Así que, hermano, ahí empieza todo. ¿Cómo está mi relación? Hay un salmo hermoso, hermanos, que está en el capítulo 63, Salmo 63, versículo del 1 al 4, y dice así: Dios mío, Dios mío, eres tú. De madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti. Mi carne te anhela en tierra seca y árida, donde no hay aguas, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario. Porque mejor es tu misericordia que la vida. Mis labios te alabarán. Así te bendeciré en mi vida. En tu nombre alzaré mis manos. ¿Cuántos dicen amén a estos 4 versículos? Amén. Gloria al Señor. Sáciate en Él. ¿Cómo dice la palabra del Señor? Como el ciervo brama por las aguas, así clama mi alma por ti. ¿Y qué es bramar? Ese ciervo cuando tiene sed, que no hay forma de que sacie ese sentimiento, eso que siente en el cuerpo, que cuando se mete en el hoyo del río, no para de tomar. Y él sale y hace, así mi alma tiene sed de ti. Ese debe ser nuestra confianza. Una segunda pregunta que le regalo a ustedes, amados hermanos: ¿me dejo llevar por las apariencias o por la palabra de Dios? Si te llevas por la apariencia, el que te habla aquí un poquito medio lento, te va, no me gusta, él no predica bien porque me da sueño. ¿Es bíblico, hermano? Si es bíblico, dale gloria al Señor. Y yo sé que el Señor lo va a ir puliendo para que hable un poquito mejor. No, esa persona no me gusta cómo predica porque habla mucho. ¿Es bíblico? Sí. Bueno, el Señor, Padre de Pano, lo va a ir acortando. Y recuerden que el apóstol Pablo una vez estaba predicando y había un hermano en la ventana, ¿se acuerdan? Eutico. El tipo se cayó, se durmió. Pablo lo ora por él, se despierta. Y ahí dice la palabra del Señor, dice que no, y se acabó el mensaje. Y dice que siguió predicando hasta el amanecer. Hay hermanos así, hermanos. Si es bíblico, gloria al Señor. No nos dejemos llevar por la apariencia. Y miren este versículo bíblico que yo creo que ni lo voy a explicar, porque más claro no puede estar. Mateo 7. Mateo 7. Versículo 15 al 23. Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestido de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos lo conoceréis. ¿Acaso se recoge uva de los espinos o higos de los alborojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede un buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto
es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Sigamos leyendo. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Y era hasta el versículo 23, pero hermano, ahora vamos a leerlo hasta el 27. Porque entra. Su casa sobre la roca. 25. Descendió lluvias y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. ¿Y quién es la roca, hermano? Cristo. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. Mis amados hermanos, yo quisiera, y se los apunté allí para que no lo tengan que buscar. Dice Job 23:12, del mandamiento de tus labios nunca me separaré. Guardaré las palabras de su boca más que mi comida. Mis amados, hermosos es seguir las pisadas del Maestro. Hermano, fórcese en buscar al Maestro. Lea su Biblia, congréguese, disfrute del Señor, dale la mano al caído. Di Dios te bendiga. Y que todo lo que digamos sean parados en las Sagradas Escrituras. Y hermanos, les garantizo que el Señor hará. Porque si tú le das el lugar a Él, Él cumple sus promesas. Vamos a orar. Gracias, Señor. Gracias, Padre Celestial, por estos lindos 6 versículos que nos has regalado tan profundos, Señor. Te pedimos perdón de todo corazón porque de verdad que a veces tendemos a juzgar en vez de probar bíblicamente. A veces nos llevamos por las apariencias, ya sea por la edad, su forma de vestir, su forma de hablar. Pero muchos de esos son artimañas del error, que quieren engañar a nuestros hermanos que quieren buscarte de día y de noche. Gracias, Padre, porque tú nos alertas. Y todo aquel que te pone en primer lugar, ese es un siervo del Señor. Y tenemos que orar por él y amarlo. Porque en algún momento podemos caer, pero tú nos restauras, Señor, por medio de tu sangre preciosa y perdón de pecados. Gracias, Padre, por las personas que están aquí, Señor. Gracias, Padre, por todos los que han podido venir, Señor. Y tú hablas de forma personal, Padre mío. Gracias, Padre, porque eres maravilloso, Señor. Quiero darte tu lugar, Señor. Tú no eres mi copiloto, tú eres el piloto de mi vida, Señor. Quiero resaltarte a ti y solo a ti por medio de la palabra del Señor. No por palabras huecas, vacías, vanas, que se la lleva el viento, sino la Biblia dice, de cierto te digo, como dice nuestro Padre Celestial. Y Señor, si alguien aquí todavía no ha tomado el paso de aceptarte como Señor y Salvador, hoy es el día, Padre mío, hoy es el día que podamos acercarnos y hablar, porque solamente tú puedes transformar una condena eterna en vida eterna. Te amo, Señor, de todo corazón. Gracias por todo lo que hemos venido y los que se han recuperado de las enfermedades y los que están todavía en quebrantos de salud, Señor, que puedan ser restaurados conforme a tu voluntad, Señor. Te amo, Padre. Gracias, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Este ha sido un servicio online de la Iglesia Bautista Nueva Gorgona y su pastor Ricardo Alexis Fernández. Síganos en nuestras redes sociales y visítanos para alabar juntos al Señor.